Efesios 5 del 11 al 14. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La palabra del Señor habla de unas obras que están en tinieblas, que están ocultas, como les venía diciendo en el anuncio que publicamos. Vamos a hablar sobre lo que es el ocultismo, ¿sí? El ocultismo viene de la expresión en latín que significa, que dice occultus, ¿sí? Occultus, que viene de algo que está en tinieblas, que está entenebrecido, que está oscuro, o que son artes ocultas que se practican, se han practicado durante milenios, ¿sí? Durante milenios y eones se han practicado estas obras, ¿sí? Las obras de ocultismo están establecidas por el reino de las tinieblas, y es algo que se mueve a través de un poder sobrenatural, ¿sí? Hay dos reinos que ejercen ese poder sobrenatural. Por un lado, el reino de la luz, que es un poder sobrenatural que provoca transformación, que produce vida y salvación, ¿sí? El mover y el poder sobrenatural del reino de la luz trae ¿qué? Transformación, vida, salvación. Y ese reino lo mueve Dios a través de su perfecta y divina deidad, ¿sí? A través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se mueve el reino de la luz de una manera sobrenatural. Pero también a través del reino de las tinieblas se mueve un reino de tinieblas, se mueve el reino de las tinieblas. ¿Pero para qué? Para traer confusión y para robar la gloria de Dios, para traer confusión, perdición y robar la gloria de Dios. ¿Qué es en sí el ocultismo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Yo he titulado esta enseñanza de hoy, pues el abrebocas es: ¿por qué debemos reprender las obras de las tinieblas? Es porque el ocultismo es un sello demoníaco, es un sello demoníaco que está sobre muchas personas y no se han dado cuenta. O también personalmente, personas que se han declarado al servicio del reino de las tinieblas, como satanistas, brujos, hechiceros, quiromantes, cartomantes, necromantes. Cuando hablo de esto, son prácticas ocultas que están ahí establecidas dentro de esos parámetros del ocultismo. Todo lo que es metafísica, dentro del plano de la metafísica, podríamos hablar de dos clases de metafísicas. Se habla de metafísica por el área de la filosofía, como la manera de interpretar lo oculto, ¿sí? Pero también hay una metafísica ocultista que está derivada en todas las prácticas de la hechicería, brujería, magia, ¿sí? Adivinación, y todo eso ha conllevado a que el hombre, aparte de Dios, su mirada y la ponga sobre estas cosas. Todo lo que tiene que ver con idolatría es ocultismo. Todo lo que tiene que ver con brujería es ocultismo. La palabra misma nos está diciendo de que quien practica estas cosas está llevando su vida a la misma dirección, a la infructuosidad o la esterilidad. No practiquemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué el Señor insiste en esto? Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso tuvo que tener una verdadera conversión, porque antes de ellos ser creyentes estaban practicando las obras del ocultismo. Si usted va al libro de los Hechos, se va a encontrar que la iglesia de Éfeso en algún momento tuvo que quemar todos los libros de magia que poseían, porque ellos tenían prácticas ocultas, ¿sí? En la actualidad muchas personas conservan esos libros, cómo practicar o hacer hechizos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en este tiempo eso es lo que se está moviendo en la actualidad.
no solamente porque el 31 se va a celebrar la fiesta de Satanás, que a propósito muchos padres de familia van a pasar a sus hijos por el fuego, disfrazándolos, así sean de médico, de ángel, hermano. Uno no tiene por qué celebrar la fiesta de la muerte. De antemano, por eso vuelvo y retomo la invitación de la pastora. El domingo vamos a orar y ungir los niños. Traiga a sus hijos. Vamos a orar y ungir los niños. ¿Sí? Y el martes vamos a hacerle a ellos una reunión, un culto muy especial. ¿Por qué? Porque no queremos que los niños estén por allá mirando a los demás disfrazados, sino que aquí se les va a enseñar el por qué, el cómo y el cuándo. Lo bueno es que la gran mayoría de esos niños que se congregan aquí tienen padres cristianos que vienen enseñándoles esas cosas. ¿Sí? Pero ¿qué de los demás padres de familia? Hay que enseñarles. Y hay familias que tienen sobrinos, tienen nietos, ¿sí? Que hay que traerlos para orar por ellos y ungirlos, porque Satanás está preparando sus generaciones para adorar al anticristo y no lo podemos permitir en el nombre de Cristo. Entonces sepa y entienda de que se habla a la iglesia de Éfeso de esta manera, porque la iglesia de Éfeso, para demostrar claramente que habían sido conversos, se habían convertido a Cristo, debían no volver a practicar las obras infructuosas de las tinieblas. Usted va a ver a través de las Escrituras que el Señor aborrece plenamente las prácticas del ocultismo. La palabra ocultos tiene una idea de cosas que están escondidas, que son secretas y misteriosas, y a la gente le gusta estas cosas. Usted ve como los muchachos en el colegio les gusta jugar el sarita, la tabla ouija, les gusta practicar cosas ocultas, porque la gente se siente atraída a estas cosas, ¿sí? No sé qué otra práctica en este tiempo estén teniendo los muchachos en los colegios, ¿sí? Invocación de muertos, entre comillas, pero nosotros sabemos claramente que no se invoca muertos, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Nadie puede pasar de allá para acá, ni nadie puede pasar de aquí para allá. Y entonces ya sabemos que los demonios son los que se personifican. Ya sabemos de que, que recogí los pasos, eso es pura carreta. Ya sabe de que desde que alguien nace en esta tierra, Satanás asigna demonios. Y la gran mayoría de estos espíritus inmundos han vivido con las personas tantos años que ya conocen sus hábitos, ya conocen sus gustos, ya conocen de qué lado se acuestan y todas esas cosas. Entonces, para alimentar las falsas creencias del reino de las tinieblas, los demonios y el mismo enemigo ha alimentado estas creencias a través del ocultismo en las personas. Y como acaba de decir la palabra, son obras infructuosas, y motiva a la iglesia de Éfeso a que no las practique, sino que más bien las reprenda. No solamente a la iglesia en Éfeso, sino a la iglesia de Cristo por todas las generaciones. Dios nos ordena que debemos ¿qué? Reprenderlas. Hermano, nosotros como creyentes también hemos caído en el gravísimo error de mistificar la doctrina, o de mistificar el poder del Espíritu Santo. Hemos vuelto muy místicos los dones del Espíritu Santo y hemos caído en el error, en el gravísimo error de llamar el ocultismo a la doctrina cristiana. Hay iglesias cristianas que están practicando un ocultismo cristianizado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay creyentes que están practicando ocultismo en sus oraciones. Hay gente, creyentes, maldiciendo a través de las oraciones a personas. Señor, aléjalo, mándalo por otro lado, que lo atropelle un carro, que le caiga un rayo. ¿Quién sabe cuántas cosas la gente está invocando en contra de una pobre alma, hermano? Por el simple hecho de que o le cae mal o no le parece. O simple y llanamente porque la gente o muchas personas no saben cómo orar. Y hacen oraciones perversas, incorrectas, porque no tienen conocimiento.
Es tremendo lo que muchas veces las iglesias pueden experimentar. Se puede estar levantando un espíritu de adivinación y la gente lo confunde por profecía. O se puede estar levantando o ministrando gente con manos contaminadas e imponiendo sus manos sobre la gente, sobre la iglesia. O sea, si ya no es uno contaminado, sino que se multiplican por miles. Tenemos que tener mucho cuidado, uno, con la doctrina que estamos recibiendo, y también quién es el que nos está ministrando a nosotros. Uno, el ocultismo trata de cosas secretas y escondidas. Dos, el ocultismo tiene que ver con operación o sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los 5 sentidos. Tres, el ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de fuerzas espirituales. Nuestro adversario, el diablo, se le ha otorgado un grado de poder, pero su poder nunca se va a comparar al poder de Dios. El poder de Dios es sobrenatural, glorioso, majestuoso, soberano, omnipotente, omnipresente y omnisciente, pero el poder del enemigo es limitado. El poder de Dios es ilimitado, pero el poder del adversario está limitado a lo que puede hacer a través de sus demonios. La gente va a las sesiones de espiritismos y creen de que es el muerto el que está moviendo la silla, pero cuando la persona está invocando esos muertos, está activando poderes demoníacos. Y no son los muertos los que mueven la silla, sino que es un demonio activado. ¿Para qué? Para que la gente crea en estas cosas. Y lo tremendo de todo es que la gran mayoría de las personas tienen la tendencia a desviar su fe de Cristo, del autor y consumador de la fe, y la ponen sobre cosas, objetos, la ponen sobre aspectos humanos. La gente tiene fe en muchas cosas, pero no tiene su fe puesta en Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dentro del ocultismo se pueden mencionar cosas como la hechicería, la magia, quiromancia, todo eso lo ha nombrado ahorita, ¿no? ¿Qué dice la Biblia referente al ocultismo? Dios condena al ocultismo y ordena a su iglesia que no lo practique. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Deuteronomio capítulo 9 al 14. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorería, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Gracias, Madre, Dios te bendiga. Déjalo así nomás, sí. Y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto. Mas a ti dice, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ver, vamos a participar. ¿Qué es pasar por el fuego? Había un culto pagano en estas naciones de Canaán, y era que consagraban a Molec, o más conocido por ustedes en la Biblia al dios Moloch, ¿sí? A Baal. ¿Y qué hacían ellos? Los pasaban por el fuego.
Muchos sacrificaban a sus hijos por el fuego. Los pasaban por el fuego, imagínense. Ahora muchos son pasados por el fuego de otras maneras, consagrados a ídolos. Cuando los niños los pasan por la primera comunión, que por la confirmación, que el bautismo a temprana edad. Muchas maneras de pasar por el fuego al niño. Que consagraciones a ídolos, disfrazarlos, prácticas ocultas que Dios condena. Sigamos allí en ese mismo texto bíblico. ¿Cuántas personas de pronto no pasamos nuestra mano por la adivinación, derivaciones de la adivinación, el horóscopo, la lectura del tarot, la lectura de las cartas, que el chocolate, que la lectura del cigarrillo, que la lectura del tabaco? ¿Cuántos en algún momento no participamos de esas cosas? ¿O cuántas personas en la actualidad no están pasando por esa situación? Abominaciones delante de Dios, que lo que hacen es traer maldición. ¿Cuántos no han pasado por agoreros, que la mata de ruda, que la mata de sábila detrás de la puerta, que la pata del conejo, la cola del conejo, que la liga, el billete de dólar amarrado en la billetera, la estampilla de algún ídolo, o entre comillas santo, que la imagen de Judas, que la imagen de yo no sé quién? Hay que tener mucho cuidado. Hay que enseñarles a las personas que practican estas cosas que esas prácticas conllevan a maldición y a reprensión de Dios. Sortilegios. ¿Cuántas veces nosotros no creíamos en el azar, en cosas de suerte, que la herradura, que tantas cosas las llegamos a practicar? Y todas esas cosas Dios las abomina. Vea que juéguelo. Usted tiene como cara de suertudo. Usted se puede ganar el millón. La rapidita, no sé cómo se llame aquí esa lotería. Que la rapidita, que jueguelo rápido, que el chontico millonario, que el chontico noche, que el astro rey. Yo no sé cuántas cosas. Yo he visto algunos creyentes que no son de este bando, y espero que así sea, creyentes, entre comillas creyentes, jugando la lotería. No sé a qué Dios adoran, pero el Dios que adoro y el Dios al que tú y yo adoramos nos dice no, porque es abominable. Aló. Lo nuestro no es suerte, lo nuestro es bendición de Dios. Aleluya. Lo nuestro no depende de suerte. Aunque a veces se nos suelta el colombianismo y las expresiones, que la suerte del gavilán no es la misma del garrapatero, y dichos de los abuelos, nosotros no vivimos por suerte. Amén. Y así sucesivamente, consultas a los muertos, que la pitonisa, que el medium. ¿Cuántas veces nosotros, sin el temor de Dios, fuimos a una sesión de espiritismo o de medium con una pitonisa? Porque queríamos saber qué le pasó a fulano, que quién lo mató o quién la mató. Abominación delante del Señor.
La Biblia sigue diciendo, estudie, tenga estos versículos, estúdielo en la casa. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 20. Gálatas capítulo 5. La palabra dice que son manifiestas las obras de la carne, pero leo solamente las del 20, que son prácticas que están contempladas dentro del ocultismo. Dentro del ocultismo: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue diciendo envidias, homicidios. Esas prácticas están contempladas dentro de las obras de la carne como obras de ocultismo. Si usted es una persona que aborrece, es porque hay una raíz de ocultismo en su corazón. Si usted es una persona que está continuamente expuesta al resentimiento, es una persona que tiene una raíz ligada al ocultismo, es decir, necesita liberación. Si usted es una persona que está expuesta permanentemente al resentimiento, la amargura, las contiendas, es pendenciero, mantiene problemas, peleando, está ligado a una raíz de alguna práctica del ocultismo, requiere de carácter urgente liberación. Porque recuerde que son obras de la carne manifiestas, y las obras de la carne, cuando usted le da rienda suelta a las obras de la carne, le está abriendo las puertas al reino de las tinieblas. Y cuando el reino de las tinieblas se manifiesta a través de todas estas cosas que conocemos como ocultismo. Tremendo, ¿cierto? Si usted no lo sabía, hoy se lo estoy enseñando. Detrás del odio, detrás de la amargura, detrás del resentimiento, hay una raíz ligada a cualquier práctica de ocultismo. Ocultismo, recuerde, desdoblamiento, brujería, hechicería, quiromancia, cartomancia, adivinación, cualquiera que ésta sea, impulsa a las obras de la carne. Tremendo, ¿cierto? En Hechos capítulo 19, ahí está la Biblia hablándonos de lo que pasaba en la iglesia de los Éfesos, de Éfeso, la iglesia de los Efesios. Hechos 19. Leamos desde el versículo 18, ¿me parece? Dice la palabra del Señor: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un fruto del arrepentimiento de la iglesia de Éfeso fue que todos los que practicaban magia, hechicería, ocultismo, cogieron sus libros y en arrepentimiento, una muestra de verdadero arrepentimiento, fueron y echaron
esas prácticas de brujería al fuego. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia habla claramente sobre que el ocultismo es una práctica que está fuera de la instrucción divina. ¿Qué hace el ocultismo? ¿Qué ofrece el ocultismo? Uno, ofrece poder. La gente que practica estas cosas se envanece en ese poder y se cree que es toda poderosa. Segundo, ofrece conocimiento de lo desconocido, entre comillas. La Biblia nos enseña que lo revelado le pertenece a los hombres, ¿cierto? Pero lo oculto, ¿a quién le pertenece? Hay gente que por querer conocer lo oculto se ha adentrado en ocultismo. Y también se ha ido al otro extremo. Hay gente que por querer conocer cosas nuevas y lo oculto, añadirle más a su conocimiento, entre comillas, bíblico, se ha puesto también con el misticismo y ocultismo. O ha mistificado los dones y la doctrina del Señor. Dentro de la doctrina del judaísmo, nos encontramos con la cábala judía. La cábala judía es una derivación ocultista de lo que es la doctrina del judaísmo. O sea que todas las doctrinas o todas las sectas y religiones que hay en el mundo tienen su rama ocultista. Demuestra un botón: catolicismo tradicional contiene idolatría. Su derivación ocultista, ¿cuál es? La santería. El que es santero por excelencia es ocultista. Romanista o idólatra. Entonces, para que usted se vaya dando cuenta que todas las doctrinas pueden tener su lado oculto. La única que no tiene un lado oculto es la iglesia cristiana, siempre y cuando sea una iglesia ortodoxa. ¿Y qué es ortodoxa? Que tiene la sana doctrina, que tiene bien claro qué es la sana doctrina. La pregunta es, hermano, mi hermana, ¿usted tiene bien claro qué es la sana doctrina? Estamos mirando dentro de los tiempos que se manejan, porque la verdad que hay tantas cosas que a veces uno como pastor tiene que manejar, y a veces uno de pronto es malinterpretado como que hace y las deja de hacer. No, no es así, sino que se manejan tantas cosas que uno no puede acapararlas todas. Pero me gustaría con la iglesia, por lo menos al menos con los servidores, el liderazgo, darles una escuela inductiva de teología profunda en donde se enseñe, en donde se les pueda enseñar las 50 doctrinas básicas bíblicas, porque hay creyentes que conocen solamente unas cuantas. ¿Usted se ha dado cuenta que son 50 doctrinas bíblicas? ¿Sí? Y por eso es bueno aún que el líder conozca cómo enseñar un mensaje, cómo puede ser, cómo es la hermenéutica, cómo es la homilética y cómo es la exégesis, para poder interpretar bien la palabra. Y al menos tener un conocimiento básico del griego, del arameo y del hebreo, así sea bíblico, porque hay un hebreo nuevo, moderno, un griego moderno y un arameo pues ya no existe, porque esa era la lengua del antiguo imperio persa, ¿no? Ahorita es árabe. Pero sí me gustaría sacar así sea de una manera virtual, enseñarle a la iglesia esos aspectos, porque entre más clara tengamos la doctrina, no se va a levantar nunca una derivación ocultista del verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
se necesita tener clara la sana doctrina. Y también, otra cosa que ofrece el ocultismo es que el ocultismo cura enfermedades, devuelve maridos apartados. Y eso es pura carreta. Quiero recordar un evento al cual tuve que enfrentarme. Resulta que había una persona que era profesional, era ingeniero químico, ¿sí? Era un ingeniero bioquímico. Pero resulta de que tenía un problema gravísimo en su vida. Él ya tenía una edad muy avanzada y todavía vivía con su mamá y con sus papás. Y normalmente no es que sea malo uno vivir con los papás hasta cierta edad, ¿sí? Uno puede vivir con ellos, vivir en un segundo piso y compartir con su familia. Al caso que me refiero es que era un caso muy peculiar, porque venía un demonio a las 12 de la noche, lo poseía y acababa con todo en la casa. Desde las 12 hasta las 5 de la mañana que ya lo venía soltando. Esa familia había intentado todo. Y la última que hicieron, que supuestamente entre comillas funcionó, fue que lo llevaron para que lo curara Gregorio Hernández. Imagínate, un muerto tratando de sanar a otra persona muerta. La palabra dice, recuerde que decía, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿sí? Y te resucitará de los muertos. Un muerto no puede sanar, amados. Y entonces mire lo que pasaba. Nosotros nos llamaron con un hermano, fuimos hasta esa casa y nos dimos cuenta de todo el show. Hay una oración que se hace en estos casos para que usted la aprenda. Cuando hay manifestaciones en casas en donde hay mucha influencia demoníaca, usted lo que hace es lo siguiente: le ordeno a estos espíritus inmundos que no sigan manifestándose, están atados hasta nueva orden, hasta donde Dios permita la liberación total y plena de este cuerpo. ¿Por qué hice eso? Porque a un mes estaba cerca ya el encuentro. Entonces el objetivo era que el hombre fuera a ese evento para que pudiese ser libre. Recuerdo que el primer día del encuentro, en ese tiempo el encuentro era largo, eran 3 días. En el primer día nos tocó que desocupar el alojamiento de donde estaba viviendo donde dormía ese señor. Porque el primer día, el viernes, esa persona se le manifestó ese demonio y empezó a molestar y a gritar. Ese día yo había ido como guía espiritual de ese encuentro, aún era líder en la iglesia donde estaba. Y yo recuerdo que llamé a todos los guías y les dije, venga, vamos a orar. Y empezamos a orar y empezamos a orar. 1 hora orando y nada. Y 1 hora orando y nada. Y cuando el Espíritu Santo nos dice, levántele la camiseta, tenía un cordón amarrado en su cintura. Un cordón amarrado en su cintura. Y el Espíritu Santo nos dijo, quítele ese cordón. Lo habían rezado, supuestamente donde lo habían curado, y le habían puesto ese cordón. Que no se podía quitar ese cordón porque se iba a morir. Le habían dicho a la madre. Inmediatamente le quitamos ese cordón, pegó un grito, un alarido pero terrible, se puso verde, cayó y vomitó una cosa espesa verde. Y nosotros quedamos
perplejos de lo que estaba sucediendo. Porque el hombre quedó ahí un rato y entre nosotros le dijeron, ¿será que se murió? Seguimos orando por él, ministrándole. Cuando ya se levantó, eso más o menos ocurrió a la altura de una hora, a la 1 de la mañana, eran 12:30, 1 de la mañana. Y este señor pudo ser libre para la gloria de Dios. Y le digo que pudo ser, rehacer su vida de la mano de Cristo. Fue libre del espíritu inmundo que lo atormentaba. Hay cosas ocultas que se mueven tan terribles que el enemigo las ofrece, pero son solamente pañitos de agua tibia. Que no, que es el agua milagrosa, que es la mano poderosa, que no, que este es el talismán de yo no sé quién, de tantas cosas. El culto pagano que se da en Venezuela son las 3 potencias que se adoran allá. No sé si de pronto Jonathan llegó a escuchar sobre ellas: el indio Guataipuro, María Leonza y el otro es el negro Felipe, ¿cierto? Así es, y no sé si estoy. Y lo tremendo de todo es que la economía del país de Venezuela fue consagrado a estos ídolos. Y mire cómo está la economía del país. Si hay gente que vivió en Venezuela, que me desmienta. Sí, la hermana María vivió allá, ¿cierto? La hermana María, usted vivió allá, ¿cierto? Los billetes los consagraron a esas 3 potencias, ¿cierto? Hermano Jonathan, ¿y qué pasó con la economía? En la Constitución decía, en nombre del Dios Todopoderoso, y empezaba a recitarse la Constitución de Venezuela. Pero hubo una modificación y ahora le colocaron en nombre de a quien le pueda interesar, o no me acuerdo cómo dice, pero sacaron a Dios y entronaron a otras deidades entre comillas, pero eran demonios, son demonios. Cuando una nación es consagrada a demonios, ¿qué creen que puede pasar? Ustedes se han dado cuenta de que Nicaragua es un país que también está siendo gobernado por el enemigo. Es como la misma imagen de Acab y Jezabel. Acab, entre comillas, era el rey, pero hacía todo lo que le ordenaba a su esposa Jezabel. ¿Y qué era Jezabel? Jezabel era una bruja. Inducía al pueblo a que adoraran ídolos. ¿Sí o no? Jezabel era una bruja. La esposa de Daniel Ortega es una bruja. Y Daniel Ortega hace todo lo que esa esposa, esa mujer, hace. No recuerdo cómo se llama el nombre de ella. Hace poquito, usted busque en YouTube y usted se va a dar cuenta, eso se llama, ¿cómo se llama ese? Testigo Directo. Es un programa de investigación y ahí la gente narra, los mismos lugareños dan testimonio del poder ocultista que tiene esta mujer. Y hay países enteros consagrados a ídolos. Que Dios nos libre de que este país sea consagrado a chamanes. Que Dios nos libre. Pero ¿sabe cómo podemos librar nosotros de que nuestro país no caiga en eso? Es que la iglesia no duerma. Es que la iglesia se levante y conquiste. Es que la iglesia no sea permisiva, no sea pasiva y no sea condescendiente. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones en la actualidad. ¿Cómo se llama? Rosario Murillo, la esposa de Daniela Ortega, una bruja, la misma estampa de ¿qué? De Acab y de Jezabel. ¿Quién está detrás del ocultismo? Blanco es, gallina lo pone y en el desayuno se come. En 2 de Corintios, 11:14, la Biblia dice:
de que Él es un engañador que se disfraza de ángel de luz. Ay, que el ángel de mi guarda. Dios mío santo, si la gente supiera a quién está rezándole. Que dulce compañía mía. Empezando cuando la Biblia habla que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. El ángel de Jehová es Cristo. Recuérdelo. En el Antiguo Testamento la personificación de Cristo está establecida ¿en qué? En el ángel de Jehová. Es una teofanía o cristofanía. Es decir, una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová habló con Abraham. ¿Habló con quién más? Con Gedeón, el ángel de Jehová. O sea, es decir, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero no está hablando de ningún ángel. Las prácticas de angeliología también, hermano, están dentro de las prácticas de ocultismo. Gente que cree en los poderes sanadores de Rafael. Yo no sé de dónde sacaron eso. Pero les voy a decir claramente de dónde salió el culto de la sanidad de Rafael. Rafael, entre comillas, es un arcángel que aparece en el libro de Enoc. Imagínense. Pero el libro de Enoc no está dentro del canon de la Biblia que usted y yo poseemos. ¿Cuántos tienen la Biblia, Reina Valera? ¿Usted encuentra ahí el libro de Enoc? El libro de Enoc es un libro 100% místico y apócrifo. Y cuando dice que es apócrifo, es que lo más probable y discutible es que no tiene una revelación profética divina, o no fue inspirado por el Espíritu Santo. En algunas iglesias cristianas lo tienen, pero no de Occidente. Lo tiene la iglesia de Etiopía, lo tiene la iglesia de Egipto, ¿sí? La iglesia copta, pero no la tenemos los cristianos ortodoxos. Entonces, ¿de dónde viene el culto a Rafael? La Biblia habla claramente que nosotros no debemos rendirle culto a los ángeles. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? A ver, uno bíblico, búsqueme rápidamente un texto bíblico en donde dice que no debemos rendirle culto a los ángeles. Rápidamente, a ver. Entonces la Biblia habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfrazó para engañar a Joseph Smith. ¿Quién era Joseph Smith? Joseph Smith, un creyente, un líder de la iglesia tradicional bautista, de las primeras iglesias que hubo aquí, de las primeras misiones que hubo aquí en América. Joseph Smith se acercó al pastor. No, es que yo siento un llamado de Dios a ayunar, a apartarme a ayunar. Y el pastor le decía: hombre, venga, vamos a hacer un ayuno en la iglesia, espere, unámonos todos, yo quiero respaldarle. Y no, es que el Espíritu Santo me está ordenando que me aparte a ayunar. Y se apartó a ayunar. Y resulta que apareció el ángel Moroni. Oiga, la historia del culto de los mormones, bien ocultista. Se apareció el ángel Moroni y lo llevó a un lugar en donde desenterró el libro de Moroni. Y desde allí hasta ahora existe el culto de los sarcos de los últimos días. Sí, la iglesia de los santos de los últimos días, así le llama, o los mormones, que tienen la Biblia, pero tienen el libro de Mormón o el libro de Moroni, que tiene mucho más poder, según ellos, que la misma Biblia. La Biblia habla claramente en Gálatas capítulo 1. ¿Por qué dentro de las obras de la carne aparece la herejía? Oiga, ¿por qué dentro de las obras de la carne aparece una herejía? Es porque es una práctica ocultista. Porque detrás de toda herejía está el espíritu de confusión para confundir a las personas y apartarlos del verdadero camino. Como lo hizo con Elena de White,
también de la Iglesia Bautista, como lo hizo con Graham, ¿sí? Uno de los fundadores de los Testigos de Jehová. Lo hizo con Joseph Smith. Se le presentó un ángel. Y en Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo que si aún un ángel o uno de nosotros viene y nos enseña un evangelio diferente de este que está escrito, dice el apóstol Pablo que sea ¿qué? Anatema. Tengamos mucho cuidado, amado. El culto a los ángeles es un culto pagano. No se adora a los ángeles. A ver, ¿quién me puede decir el texto bíblico que habla sobre los ángeles? A ver. ¿Quién dijo yo? Sí, dígalo, Ronald. Amén. No adoramos, pero hay que interpretarlo bien. El ángel está diciendo que es consiervo, o sea que ellos ayudan en nuestra, ¿en qué? En nuestra obra, en nuestra misión. Son colaboradores de la obra y de la misión. Precisamente en este momento hay ángeles, guerreros y ministradores en este lugar, apoyándonos en este proceso. Cuando salimos a orar, hay ángeles guerreros y ministradores apoyándonos. Y yo no los declaro, porque mire, ese es el gravísimo error. Nosotros como cristianos no tenemos que yo declaro que aquí hay ángeles. No, el que manda a los ángeles es el dueño de los ángeles y el dueño de nuestra vida, que es Cristo. Si usted necesita ángeles, pídale al Señor. Señor, envía tus ángeles. Y ellos están a nuestro servicio, no a la manera de ¿cómo se llama? Se llamaba la ex de Maldonado, ¿cómo se llamaba? Que ella en alguna enseñanza llegó a decir que le ordenaba a los ángeles que fueran y cuidaran las joyas, y que si se las habían robado, que donde quisiera que estuvieran, que las fueran y las trajeran. Eso no es así. Y lo tremendo de todo es que muchos creyentes escuchan esas enseñanzas porque son iglesias de mucho número de creyentes y de rimbombantes y de bulla y de escándalo, y creen que porque eso está pasando allí, eso es la sana doctrina, la gente aplaudiendo ese tipo de doctrinas. Tremendo. En Éxodo 7, capítulo 7, versículos 8 al 12, nos damos cuenta de que Satanás es un claro imitador. Imita los dones y también quiere imitar el ministerio. Él se disfraza de ángel de luz. Dígale que esté a su lado, tenga cuidado, hermano. Éxodo capítulo 7. Versículos 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Y usted ya sabe qué es lo que pasó, ¿cierto? Así ocurrió, pero también se levantaron los brujos, los hechiceros y magos del Faraón. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Como queriendo decir, no es que el poder de Dios, eso es fácil de imitar. No, amados, el poder de Dios es incomparable, es inigualable. ¿Quién como Jehová en los cielos? ¿Quién como Jehová en los semaínes? ¿Quién como Jehová en la tierra? Aleluya. Ni los cielos de los cielos de los cielos puede contener el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. La Biblia habla de que Dios condena la hechicería y la brujería.
¿Y de qué manera la condena? ¿Qué dice la Biblia referente a estas cosas? Le hemos leído en Éxodo capítulo 22, versículo 18. Suena duro, pero así será. De pronto yo no lo he hecho delante de ustedes, pero en medio de mis oraciones yo declaro la palabra. Y las brujas, hoy lo digo a los cuatro vientos en el nombre de Cristo, o se arrepienten o se mueren. Oiga, las brujas o se arrepienten o se mueren. Y suena duro, pero la Biblia dice claramente: a la hechicera no dejarás viva. ¿En dónde dice eso? En Éxodo capítulo 22, versículo 18. Por eso hay brujas porque Satanás al que bien le sirve, mal le paga. Uno ve esas brujas todas chonetas, todas llenas de llagas y un poco de cosas. ¿Por qué? Porque se consagran tanto al poder de las tinieblas, que el poder de las tinieblas empieza a desfigurarlas, a destruirlos. Pero ¿qué hace el poder de Dios? Aún hasta en nuestra enfermedad, el poder de Dios nos rejuvenece, nos hace ver santos y nos hermosea. El poder de Dios eso hace en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces recuerde lo que dice en Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás viva. ¿Por qué? Usted dirá: ay, pastor, pero ¿por qué ese decreto tan terrible? Hermano, yo obedezco lo que dice la palabra. La palabra es clara. Y el que practica el mal, no le quedan dos caminos, sino arrepentirse. Es una sola salida. El que practica la brujería o cualquier otro pecado, no le queda otro remedio que ¿qué? Arrepentirse. Estás fornicando, arrepiéntete. Porque los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego. Así dice la Escritura. Los mentirosos, los afeminados. Óyeme, no hay otra salida. Debemos ¿qué? Arrepentirnos de cualquier pecado, porque ese pecado nos puede destruir, nos puede condenar. No podemos andar por la vida livianamente. Ese es otro tema, pero tiene que ver mucho con esto. En Deuteronomio capítulo 18 ya lo habíamos leído, ¿no? Versículo 10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a sus hijos por el fuego, a sus hijas por el fuego, ni quien practique ni la adivinación ni la hechicería. Todo eso ya lo habíamos leído. Entonces, tenga presente esto. Y la verdad que nosotros venimos de una estirpe que ha tenido que ver mucho con este tipo de artes ocultas. Venimos de una nación de mezcla afrodescendiente y también una mezcla de ¿qué? De indios descendientes, aborigen descendiente. Por un lado se practica el chamanismo y por otro lado todas las artes de la brujería que vinieron importadas, nada más y nada menos por la herencia de Cam, del pecado. ¿Y en dónde se ubicaron ellos? Los de Cam, en África. Y de África nos vinieron todas las artes milenarias de la brujería. Llegó la macumba, llegó la santería, llegó, ¿qué más? El vudú. Y lo tremendo de todo es que el vudú se practica desde la parte de las Bahamas, Jamaica, hacia el norte, abarcando lo que es Canadá, abarcando todo lo que es Estados Unidos.
Porque muchas personas jamaiquinos, haitianos, practican esta arte milenaria de la brujería o del ocultismo. Centroamérica, santería. Suramérica, desde Centroamérica hasta Suramérica, santería, chamanismo, brujería. De aquí hasta la Patagonia, así se llama, o Ushuaia, llegando a la Antártida, brujería. Los argentinos la han practicado, los chilenos la han practicado, ¿sí? Allá hay una tribu muy prominente, como aquí en Colombia, están los mapuches. Ellos practican el chamanismo, la brujería. Y en Brasil ni se diga, macumba. En México la idolatría ha llegado hasta a mutar de tantas formas que ya se venera la muerte. Imagínense. Todo ha llevado al ocultismo descarado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la palabra del Señor dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los hechiceros serán arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Los cobardes, incrédulos, ¿a dónde serán echados? Los afeminados, ¿a dónde serán echados? Los homicidas, los adúlteros y fornicarios, ¿dónde serán echados? Los idólatras y mentirosos, ¿dónde serán echados? Entre ellos los hechiceros. En Levíticos capítulo 19, versículo 31, dice la palabra del Señor: no os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Dios prohíbe ¿qué? Acudir con los encantadores. Cuando Saúl fue por allá a que una medium les volviera a resucitar, entre comillas, la gente, hay una contradicción allí. Unos dicen que sí era Samuel y otros dicen que no era Samuel. Pues no era Samuel, porque la palabra no se puede contradecir. Eso era un demonio que venía a engañar y a provocar más y más la desgracia de Saúl. Porque después de eso, ¿qué ocurrió? Se fue a una guerra en donde la perdió y él mismo pretendió suicidarse. Se echó sobre su espada el rey Saúl al ver a su hijo que lo habían matado. ¿A quién? A Jonathan en la guerra, a Jonatán. Pero un mensajero que había enviado David, ¿se acuerdan? ¿Sí saben de qué estoy leyendo? ¿Sí saben de qué estoy resumiéndoles? Un mensajero de David les mandó a preguntar: vayan a ver qué pasó, si hay alguien que haya quedado vivo. Y ese mensajero fue el que terminó de matar a Saúl. Tremendo. Eso es lo que pasa cuando la gente va y hace las cosas que no debe hacer. Usted y yo como cristianos no tenemos por qué prestarnos para acompañar a yo no sé quién a que vayan y lo jugueteen por allá con ruda o nada de esas cosas. Puede ser muy su amiga, puede ser muy su amigo. No, hágame el favor, vaya usted sola por allá, vaya usted solo por allá. Vení, sentémonos aquí a leer el horóscopo. Usted tiene compañeras, compañeros de trabajo, de clase. Hermano, predomine su luz, sea luz. La luz no se contamina con tinieblas. No se haga abominable delante del Señor. No se pierda de la tierra prometida que Él ha prometido para todos nosotros.
Y la tierra prometida que Dios tiene para nosotros es Cristo, el vivir para siempre con Él. Tenga cuidado, no se preste para eso, no se preste para la idolatría, no se preste para la suerte, no se preste para el azar. Un hijo de Dios ya no está para esas cosas. Levíticos capítulo 20, versículo 6. En cuanto a la persona que vaya a los medium, a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré, dice el Señor, de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los que acuden con los encantadores. Usted la tiene en la versión A. Dice: yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre el pueblo. Dios es celoso. Y yo creo que en este tiempo actual de la iglesia, la gente como que se ha vuelto como más liviana. Sí, como que más eso no es. ¿Sabe? En algún momento hacia aquí al occidente llegará la persecución de la iglesia. Y en ese tiempo nos daremos cuenta quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Por ahora todo está muy facilito. Si voy, no voy. Si madrugo, no madrugo. Es que muchas veces ni a un devocional personal lo hacemos. Si ayuno, no ayuno. Liviandad, eso se llama liviandad. Que nos puede más la carne que nuestra vida espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia. En conclusión, hermanos, por favor, por ninguna razón, ni por curiosidad, ni por experimentar, practiques algo con el ocultismo. Que está lloviendo, no que ponga la cuchara o el cuchillo del tenedor en cruz. Mire, yo he visto que hay gente que hasta hay un bichito que anda por ahí, es como un zancudito. Y hay gente que corre y lo coge y lo sacude así, es que para la suerte. Yo, ¿qué es eso, Dios mío santo? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que lo poposeó una paloma. Ay, voy ya mismo a hacerme el número de las tres patas de la paloma. Que voy a hacer el número en el chance de la tumba del tío. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados, porque las prácticas ocultistas nos ocultan la verdad de Dios. Quien practica el ocultismo está atado al pecado. Si usted alguna vez no ha consultado, pero consintió una falsa doctrina, una herejía, practicaste ocultismo. Ocultismo tiene que ver con confusión, con duda y engaño. Y ocultismo es una obra infructuosa de las tinieblas. No tiene poder, no prosperará, y el que la practica está expuesto a la muerte. Póngase sobre sus pies.